Gracias, Rafael, por la presentación y la bienvenida. Antes de comenzar, quisiera saber si se escucha bien, por favor, el audio. Quisiera que me confirmen eso. Gracias, Rafael. Buenas tardes con todos los distinguidos concurrentes a esta sala virtual. El día de hoy voy a compartirles un tema que es de vital relevancia dentro del derecho de familia. Las jurisprudencias, bueno, hay abundante jurisprudencia en materia de familia y plenos casatorios, ¿no? He considerado, bueno, escogido, he seleccionado lo que considero que es más importante y lo que va a ayudar o lo que ayuda tanto en la formación universitaria como en el ejercicio de la profesión propia, ¿no? Sea desde el ámbito privado o desde el ámbito, en este caso, desde el servicio público, ¿no? Que se brinda a través, pues, en este caso, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o inclusive también a través del servicio ad honorem que brindan los curadores procesales, ¿no? En este caso, adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash. Vamos a comenzar con la pequeña disertación. Por favor, Rafael, si pudieses compartir la primera diapositiva. Bien, vamos a comenzar con un tema que es bastante recurrente. Como en la sesión pasada, tocamos el tema, en este caso, del derecho de alimentos, ¿no? Es una materia que es bastante recurrente dentro de los pasillos judiciales. He considerado seleccionar algunos acuerdos plenarios y algunas sentencias. Vamos a comenzar con los acuerdos plenarios en el tema de alimentos. ¿Qué es un acuerdo plenario, no? Para poder quizás conceptualizarlo con palabras sencillas. Un acuerdo plenario, pues, es una reunión de magistrados, en este caso propiamente jueces de paz letrado, jueces de familia, que se reúnen con la finalidad de poder adoptar una determinada posición en relación a una situación, a un problema que está sucediendo en el ejercicio y en la aplicación del derecho. Concretamente, hay acuerdos plenarios que son distritales, regionales, hay plenos nacionales también, y dentro del derecho de familia hay un pleno vinculante que está contenido en el tercer pleno casatorio, que se va a tocar más adelante, obviamente enfocado en el derecho de familia. Entonces, ¿qué pasa pues cuando se realizan estas sesiones, estas reuniones? Obviamente se marcan o se adoptan acuerdos que, como les dije, pueden ser distritales, regionales, pueden ser plenos nacionales, que si bien es cierto, no son, digamos, vinculantes, pero sin embargo en la práctica hay que ser honesto. Estos acuerdos sirven como guía orientadora a los operadores de justicia, concretamente a los jueces, ¿no? A los jueces que van a tener a cargo, en este caso, resolver concretamente un proceso de alimentos, que como les dije es un proceso bastante recurrente. Entonces, en relación al, digamos, al primer acuerdo plenario, ¿no? Que ustedes pueden ahí visualizarlo, está relacionado en este caso a un pleno jurisdiccional distrital que se llevó aquí en la Corte Superior de Ancash, ¿no? En el año 2018. Y se plantea ese interrogante, ¿no? Como, digamos, punto de trabajo, ¿no? La pensión alimenticia a quien cumple la mayoría de edad debe cesar automáticamente. Es una pregunta que, digamos, surge justamente del contexto, ¿no? Nosotros sabemos, quienes ejercemos en este caso el patrocinio, el asesoramiento y nos hemos abocado al derecho de familia, que conforme se encuentra regulado en el Código Civil, pues la pensión alimenticia cesa a los 18 años. Sin embargo, ¿no? Hay excepciones que están en este caso enmarcadas a los siguientes supuestos, ¿no? Si el hijo, o en este caso el alimentista, ¿no? O el beneficiario, continúa estudios a nivel técnico o a nivel superior en una universidad
aún le asiste la pensión. O inclusive si el alimentista, mayor de edad, obviamente mayor de 18 años, ya no está cursando en este caso, perdón, no está en condiciones, sea porque sufra, tenga alguna afección a su salud a nivel físico o quizás a nivel mental, ¿no? Y no puede en este caso proveerse por sí mismo, no puede inclusive seguir estudios técnicos o universitarios, entonces en ese caso esta pensión se va a extender, ¿no? Inclusive hay un límite de edad que se ha establecido que son 28 años. Pero, ¿no? Digamos que en aquel tiempo surgió esta problemática, ¿no? Si la persona llegaba a la mayoría de edad, debería, digamos, en este caso, perder la pensión o debería exonerarse automáticamente. Hubieron posiciones encontradas en ese momento que indicaban que sí, ¿no? Hubieron otro grupo de magistrados que indicaron que no podría plantearse dentro del mismo proceso, que necesariamente tendría que hacerse en vía de acción, como se dice, ¿no? En el derecho. Vía de acción significa que tú como obligado, ¿no? Que puede ser un varón o una mujer, tienes una pensión fijada judicialmente a favor de un hijo o hija o hijos, y estos al llegar a la mayoría de edad, obviamente, si no están dentro de estos supuestos o del supuesto, ¿no? De la continuidad de estudios y formación educativa, o tampoco adolecen un tema de, en este caso, afección a su salud, sea físico o mental, entonces los obligados o los demandados tienen expedito su derecho para plantear una demanda de exoneración de alimentos, ¿no? Y es importante quizás hacer un paréntesis aquí y mencionarles que hay una figura que, digamos, no es muy utilizada, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Digamos que una persona, un demandado, tiene una pensión establecida a favor de un hijo, ¿no? Pero sucede que en el transcurso del proceso o en el transcurso de los años, esta persona, propiamente el obligado, el demandado, llega a tomar conocimiento que no es el padre biológico, ¿no? A través de un examen de ADN, obviamente. Pero ¿qué hacemos en ese caso? Ya existe una pensión establecida. Entonces, ahí hay una figura que se llama el tema de la inexigibilidad, ¿no? O el cese de la pensión alimentaria. Se los comento porque no es una figura muy recurrente, pero sí existe ese tipo de demandas y yo he tenido la oportunidad de, de ver algunos casos aquí en Huaraz. Otro acuerdo plenario que también considero que ayuda bastante en el ejercicio del derecho de familia es el relacionado al tema del acreditamiento del cumplimiento de las pensiones para iniciar una demanda de reducción, prorrateo o exoneración de alimentos. Es obligatorio acreditar estar al día. ¿Qué se entiende? ¿Cómo se interpreta estar al día? ¿No? ¿Cuáles son los alcances de esta palabra, ¿no? ¿Qué es estar al día, por ejemplo? Que yo como obligado no tenga una liquidación practicada, que no existe una liquidación realizada, o que aún existiendo esa liquidación no tenga una resolución judicial de aprobación, o que aún habiendo existido una liquidación y yo habiendo cancelado esa liquidación y no teniendo una constancia de no adeudo, que normalmente se expiden en los juzgados de paz, letrado de familia o juzgados mixtos o juzgados civiles, ¿no? Los lugares donde tienen funciones adicionales. Entonces, esta cuestión de estar al día en la práctica traía problemas, ¿no? ¿Cómo se interpretaba? Y era obligatorio o es obligatorio estar al día para poder iniciar una demanda de reducción, prorrateo o exoneración. En un pleno jurisdiccional realizado en el Distrito Judicial de Ica, ¿no? Se llegó a la conclusión de que
se puede flexibilizar y al día de hoy esa flexibilización es real. Concretamente aquí, en la Corte Superior de Ancash, los juzgados de paz letrado, que son los que ven este tipo de demandas, ¿no? Sea reducción, prorrateo o exoneración en su gran mayoría, al momento de calificar la demanda, flexibilizan, ¿no? Este requisito que está establecido en el Código Procesal Civil, entonces te abren la puerta, ¿no? Te permiten ingresar para que se inicie el proceso. Pero claro, justamente este pleno se llevó a cabo a consecuencia de esa problemática que existía, ¿no? Porque se interpretaba este artículo de una forma, vamos a decirlo así, bastante restrictiva y hasta quizás literal. Si yo no acreditaba estar al día en el cumplimiento de los alimentos, sencillamente al plantear una demanda me la declaraban improcedente de plano. Entonces justamente se comenzó a analizar, a debatir y se adoptó o se llegó a esa conclusión de que debería flexibilizarse en ese punto el acceso, la admisión de la demanda. Y justamente esa flexibilización está relacionada con el derecho de acceso a la justicia, a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, no se le puede privar a una persona, porque recordemos que si estamos nosotros en un caso concreto y tenemos que plantear una demanda de reducción, obviamente dentro de los fundamentos y de las pruebas que se acompañan a la demanda se tendrá que demostrar, ¿no?, que se está al día o inclusive que, digamos, existe esa dificultad de no acreditar ese cumplimiento. Y aun cuando pase ello y no fuese posible no acreditar estar al día, ¿no?, van a admitir la demanda, ¿no? Y desde la práctica, pues yo les comparto, ¿no?, un caso en concreto, ¿no? Una demanda de reducción de alimentos. El obligado tiene una pensión, o tenía una pensión, perdón, establecida en porcentaje, 27% de su remuneración, que en un monto fijo equivalía pues a más de 1.700 soles, ¿no? Entonces, en esa situación, el obligado queda desempleado. Obviamente, a él le trae una consecuencia negativa. ¿Por qué razón? Porque se van a comenzar a generar devengados, se va a empezar a, como se dice, inflar esa deuda, ¿no? Como si fuese una bola de nieve, y finalmente lo va a terminar aplastando al obligado. Y obviamente, ¿qué se hace en ese tipo de casos cuando una persona queda desempleada? Lo correcto es informar al juzgado, comunicar por escrito la condición laboral, ¿no? Ya me encuentro sin trabajo, documentalmente demostrar que ya no estoy en condiciones de cumplir con la pensión. Pero eso no va a ser suficiente, pues porque por más que tú informes al juez del caso documentalmente y se acredite y se demuestre que no estás trabajando, la pensión alimenticia va a seguir devengándose. Quiere decir eso, se va a seguir acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a plantear una liquidación, ¿no? Van a presentar una propuesta de liquidación. Finalmente, la deuda, como en ese caso en concreto, va a ser muy difícil de cancelar y finalmente va a terminar con una investigación penal por la presunta comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, ante esa situación, obviamente, se generó una deuda. Entonces, no estás al día, pero esa deuda se generó porque eres un irresponsable y simplemente no tuviste la voluntad de cumplir con el mandato judicial, no, porque hay una condición de hecho que en este caso está relacionada con la situación laboral. Entonces terminas con una investigación penal y tu capacidad ha disminuido de forma tal que tienes expedito tu derecho para plantear una demanda de reducción. Entonces, en teoría tienes una barrera, un obstáculo. Me van a admitir la demanda porque no estoy al día, tengo una investigación penal
y es más, tengo otra liquidación ahí en camino. Entonces, en ese caso, en concreto, ¿no? Admitieron la demanda, que es lo correcto. Como les digo, hay esa flexibilización al día de la fecha. Se admitió la demanda, el proceso se desarrolló dentro de lo normal, de lo habitual, se puede decir, sin muchas complicaciones, y finalmente, ¿no? En ese caso, ¿no? Contándoles desde la experiencia para ver cómo es la realidad, no cómo es en la cancha, como se dice, el juez cometió un error y declaró improcedente la demanda, se llevó a cabo la audiencia, el proceso caminó hasta llegar a la etapa de sentencia. ¿Y por qué razón se declaró improcedente? Bajo el argumento de que el obligado no acreditó estar al día al momento de plantear la demanda. Y aquí vino la discusión, ¿no? Se tuvo que presentar una apelación contra esa sentencia y la discusión se centró en lo siguiente, ¿no? En este proceso de reducción, lo que se está ventilando, lo que es materia de controversia y lo que se está probando y lo que se ha probado es que la capacidad del obligado ha disminuido. Y justamente no podría o se hizo mal al declararse improcedente la demanda. ¿Por qué razón? Porque no pudo haberse dejado transcurrir todo el proceso para finalmente invocar, pues, ¿no? Realizar un razonamiento en base a una interpretación restrictiva y hasta literal del artículo del Código Procesal Civil. Entonces, al apelarse esa sentencia, en segunda instancia fue declarada nula y se le ordenó al juez de primera instancia que emita una nueva decisión arreglada a derecho. Y obviamente realizando un análisis más correcto del caso, ¿no? Y de las pruebas aportadas al proceso, finalmente se declaró fundada en parte la demanda y en este caso se disminuyó, ¿no? Fue concretamente el petitorio fue una variación y acumulativamente, en este caso, reducción de alimentos, ¿no? Pero se tuvo que transitar todo ese camino, ¿no? Por esa razón que este requisito que está establecido, yo considero que esa buena práctica que se implementó eh, trae buenos resultados. ¿Por qué razón? Porque justamente el hecho de que se haya flexibilizado eso te permite que tu demanda sea admitido, ojo, admitida, lo cual no significa que van a declarar fundada tu pretensión, pues obviamente, porque el análisis de la controversia estará relacionado a la reducción, al prorrateo o propiamente a la exoneración de alimentos. Así también, en el mismo Distrito Judicial de Ica surgió un problema, ¿no? Y justamente es en base a la realidad que se da en la práctica, a los problemas que surgen es que se dan estos acuerdos plenarios. Como les dije, para poder coadyuvar en la administración de justicia. Son herramientas, yo considero, bastante útiles. Demanda acumulada de filiación y alimentos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una problemática que hasta la fecha subsiste, ¿no? Debe realizarse la audiencia única pese a que el demandado no presentó oposición. A ver, vamos a graficar esto y vamos a, como se dice, contestar esta pregunta, ¿no? En un lenguaje sencillo, ¿no? Y con un ejemplo, ¿no? Siempre graficando desde la realidad, ¿no? Sabemos bien que el proceso de filiación ha sufrido a lo largo de estos años varias modificaciones, ¿no? Pero también dentro de estas modificaciones ha traído, pues, como toda norma, aspectos positivos y también quizás algunos aspectos, algunas falencias, ¿no? Algunos aspectos, digamos, negativos, ¿no? Al día de la fecha, una demanda de filiación de paternidad extramatrimonial, ¿no? Puede ser acumulada con una pensión de alimentos, ¿no? Concretamente, un hijo o hija que no ha sido reconocido por cualquiera de los progenitores, ¿no? Bueno, en el caso del tema de la filiación judicial de paternidad, concretamente por el varón.
Entonces, una vez que se plantea la demanda, conforme a la última modificatoria de la ley de filiación, se admite, ¿no? El primer paso, la presentación, calificación. Si no hay ningún, en este caso, una observación, el juez admite la demanda. Se ordena notificar al demandado. Y hay un plazo legal que sí está establecido en la norma, que son 10 días, ¿no? Dentro de los cuales el demandado, al cual ya al inicio del proceso se le ha declarado como presunto progenitor, porque así se establece en el auto que admite la demanda, ¿ya? Hay un mandato ahí judicial de declaración de paternidad. Entonces, dentro de esos 10 días se puede formular oposición. Y la oposición es un término, si vamos a decirlo así, es un sinónimo de la contestación, ¿no? Es, en este caso, cómo se plasma el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, al oponerme, dentro de esos 10 días, obviamente, no estoy conforme con el hecho de que se me haya declarado como padre, que se me impute una paternidad, porque tengo dudas. Entonces, ofrezco la prueba del ADN, ¿no? Ofrezco la prueba del ADN. Correcto. Pero hay casos donde no pasó esto, como lo que está plasmado en la pregunta, ¿no? Que fue el tema, ¿no? De ese pleno en ICA, ¿no? Debe realizarse una audiencia única pese a que el demandado no presentó oposición, ¿no? Entonces, al no presentarse oposición, en teoría, y conforme está establecida en la ley de filiación, el expediente debería ingresar a despacho, ¿no? Eso significa que debe expedirse la sentencia, ¿no? Debería ser así, ¿no? Porque no hay oposición. Entonces, por un tema de celeridad, ¿no? Interés superior del niño, economía procesal, el juez debe expedir sentencia, ¿no? Porque obviamente no habría mayor, digamos, complejidad, ¿no? Y hasta quizás necesidad de realizar esa audiencia única, ¿no? Pero, sin embargo, podría darse el caso que sea necesario hacerse, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sabemos bien que hoy en día hay, ¿no? Una última modificatoria en el proceso de alimentos, que es la ley 32006, que permite el acceso de oficio, ¿no? A información en línea, ¿no? A los jueces de paz letrado, ¿no? Puede ser también un juez de familia que ve un proceso de tenencia y alimentos acumulados para que recabe pues información sobre la capacidad económica del demandado. Entonces, en base a esta última modificatoria, podría ser que al momento que planteas tu demanda, pues te olvidaste, ¿no? Invocar la aplicación de esta norma. Entonces, digamos, el juez expidió sentencia porque el demandado no presentó la oposición dentro de esos 10 días y la pensión que te establecieron, digamos, no es tan razonable y había pruebas que se podían obtener, ¿no? Entonces, por esa razón considero que en algunos casos sí podría hacerse esa audiencia única, ¿no? Debería hacerse, ¿no? Entonces es una situación que aún a la fecha todavía hay algunos casos donde se presenta, ¿no? En cuanto a las sentencias, por ejemplo, lo que he podido yo recopilar y compartirles, ¿no? Considero que son bastante importantes estas sentencias. Son sentencias, en su gran mayoría son sentencias casatorias, ¿no? Y en cierta forma, como les dije, al igual que en el tema de los acuerdos plenarios, las casaciones, ¿no? Pues no serán pues vinculantes, ¿no? Pero igual son una guía orientadora. Y esto no solamente es para nosotros, los abogados, también es una guía de orientación, ilustración para los magistrados, ¿no? Para los operadores de justicia. Por ejemplo, hay una situación que quizás no se presenta mucho en la práctica, ¿no? Es en el tema de que se establezca una pensión de alimentos a una mamá,
¿no? Son casos pocos frecuentes, ¿no? Porque el gran grueso de procesos de alimentos tienen como protagonistas, como demandados a los varones, pero hay casos donde sí los varones, ¿no? Demandan a las mujeres. No es muy recurrente, pero se presenta en la práctica, pero son casos muy, digamos, pocos, ¿no? No voy a decir raros, porque sí es posible, sino que en tema estadístico, digamos, la incidencia es poca, ¿no? Y por ejemplo, en relación al tema de la pensión de alimentos, ¿no? Hay una casación ahí, la 3016-2002 Loreto, ¿no? Alimentista que no concluyó la secundaria después de la mayoría de edad pierde pensión de alimentos, ¿no? A ver, nuevamente, ¿no? Repasando el Código Civil. 18 años, cesa la pensión, la obligación, pero si la persona, en este caso, cursa estudios superiores, ¿no? Sean técnicos, universitarios, pero aquí es muy particular, ¿no? Indica el alimentista que no concluyó la secundaria después de la mayoría de edad, ¿no? Eh, Podría ser discutible, ¿no? Quizás, ¿no? Que una persona no culmine la secundaria, digamos, podría haber casos, yo considero que sí, pues, ¿no? Entonces, tiene que ser nuevamente analizado de forma minuciosa, caso por caso, ¿no? Es casi lo mismo, digamos, que en el caso de los alimentistas que terminaron la secundaria, siguieron estudios superiores, técnicos universitarios, pero, digamos, en ese transcurso tuvieron retraso, dejaron de estudiar un ciclo, digamos, jalaron cursos, entonces por ahí el obligado, que en su gran mayoría es el varón, plantea la demanda de exoneración. Entonces, igual en esos casos, el juez tiene que analizar de forma muy minuciosa el contexto, ¿no? El caso, valorar las pruebas y todo lo demás, ¿no? Los alimentos no se circunscriben a la subsistencia, abarcan también las necesidades del contexto social del menor. Claro, esto es muy cierto, ¿no? La definición, pues, legal que está contenida tanto en el Código Civil como en el Código de los Niños de Alimentos, el Código de los Niños y Adolescentes, indica, pues, ¿no? ¿Qué se entiende por alimentos, ¿no? Obviamente, o qué conceptos abarca. La vestimenta, salud, recreación, asistencia psicológica, capacitación para el trabajo y obviamente la alimentación diaria, ¿no? Pero cuando se habla de contexto social, ¿de qué estamos hablando? Hay casos donde el menor o el alimentista, ¿no? Que puede ser un niño o un adolescente, tiene un estilo de vida determinado. Asiste, digamos, a un colegio privado, realiza actividades extracurriculares, tiene un buen rendimiento académico de forma tal que participa pues en concursos, ¿no? De conocimientos o quizás practica algún deporte donde es sobresaliente. Entonces, ese contexto obviamente también tiene que estar incluido dentro de esos otros conceptos, ¿no? Digamos que están ahí establecidos en la norma. Y esto obviamente es importante porque hay casos como esos, ¿no? Donde justamente tiene que velarse por ese estilo, ¿no? De vida que tiene el menor. Y obviamente eso está, pues, va de la mano con la capacidad económica del obligado, ¿no? Y obviamente también en un proceso de alimentos no solo se valora o se analiza a la parte, en este caso obligada, ¿no? También tiene que hacerse un análisis respecto a las condiciones personales de la parte accionante o demandante, porque así está establecido normativamente, ¿no? Es evidente que se hace, como se dice, hay un énfasis en el análisis de las condiciones personales del obligado, ¿no? Pero el análisis es de ambos, ¿no? Ahora, en relación a la cosa juzgada en procesos de alimento, dice, no se configura cosa juzgada
el proceso de alimentos, ¿no? ¿Esto a qué está relacionado? A que yo, digamos, en el año 2023, ¿no? Planteé una demanda de alimentos, se estableció una pensión, estamos 2025 casi terminando, entonces las necesidades de mi hijo o de mi hija aumentaron. Uno, por su propio desarrollo biológico, el tema de sus estudios, ¿no? Terminó la etapa inicial, comenzó la etapa primaria. Y del otro lado, la condición del obligado tuvo cierta mejoría, hubo un cambio, ¿no? Una modificación en su situación laboral. Entonces ya no puedo yo solicitar, digamos en este caso, una pensión. Que la respuesta es que sí. O, digamos, otro ejemplo, yo planteé una demanda de aumento de alimentos y me declararon infundada la demanda, pero igual transcurrió determinado tiempo y las condiciones cambiaron, pero ya me han declarado infundada la demanda, ya no puedo plantear otra demanda. No, no es así. Sí se puede nuevamente presentar una demanda de aumento de alimentos o en un caso de reducción, igual un obligado plantea una demanda de reducción, se le declaran infundada, entonces digamos, ya no puedo yo nuevamente plantear esa demanda, sí, sí se puede. O en un caso de exoneración de alimentos, ¿no? Que también digamos, tiene una incidencia considerable dentro del derecho de familia en el tema alimentario. Igual, ¿no? Me declararon infundada la demanda, pero pasó un tiempo y la condición, el contexto, la situación cambió. Entonces, ¿puedo plantear? Por supuesto que sí. La casación 4253-2016, la libertad, ¿no? Se puede condicionar régimen de visitas a estar al día. Es, digamos, esto muy similar al acuerdo plenario, ¿no? Se puede condicionar más que, o sea, quizás no condicionar, ¿no? Hay un tema de flexibilización, como les dije, ¿no? Se permite, ¿no? Te admitan la demanda, ¿no? Por un tema de análisis, garantía, cautela del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Sobre todo, ¿no? La siguiente interrogante es muy similar, ¿no? Es obligatorio acreditar estar al día en las pensiones para demandar reducción. Obligatorio, digamos, en la medida que tú puedas demostrarlo, sí, será obligatorio, ¿no? Pero aún, como ya les dije, cuando no puedas acreditar el estar al día, ¿no? Los juzgados de paz letrado van a admitir tu demanda. La siguiente diapositiva, por favor, Rafael. Hay por ahí más sentencias, ¿no? En materia de alimentos. Esto creo que se ha duplicado, me parece. Sí, se ha duplicado. La siguiente, por favor. Ha habido un tema de duplicidad ahí. En materia de filiación extramatrimonial, ¿no? También, al igual que en alimentos, se han realizado plenos, ¿no? Plenos jurisdiccionales, ¿no? Igual hay un pleno jurisdiccional que se realizó aquí en Ancash, ¿no? Se puede impugnar una sentencia que declaró la paternidad extramatrimonial sin prueba de ADN. ¿De qué estamos hablando en este caso? De una demanda, de un caso donde el demandado no formula oposición y por lo tanto el no formularse oposición no se realiza el ADN. Pero, ¿qué pasa en ese caso en concreto? Y justamente esa primera interrogante, ¿no? O esa problemática que trajo como consecuencia la realización de ese pleno jurisdiccional, en este año, en el mes de mayo, ha habido un pleno nacional de familia que ha cambiado justamente en lo que, digamos, se debatió y lo que se acordó en ese pleno, ¿no? En ese pleno jurisdiccional distrital de Ancash se llegó a la conclusión de que no se podía impugnar por un tema de
protección esencialmente, salvaguardar el derecho a la identidad. Pero la realidad es dinámica y cada caso es muy particular. ¿Y por qué este año en el Pleno Nacional de Familia se cambia esta posición? Porque justamente no ha habido un caso, han habido varios casos, donde un varón es demandado por paternidad extramatrimonial. Y no formula oposición, pero ¿por qué no lo hizo? Porque no quiso, quizás porque no tuvo los medios económicos para tener un patrocinio, pagar un abogado, también puede ser. Quizás hubo un defecto en la notificación de la demanda, ¿no? Porque al ser un proceso especial, digamos, se tiene bastante mayor cuidado en el tema del emplazamiento, ¿no? De la notificación. Pero, como les voy a indicar, la realidad es dinámica, hay casos muy particulares. Entonces, digamos que finalmente esta persona no pudo ejercer su derecho de defensa, no pudo plantear esa oposición y tenía dudas sólidas de su paternidad, y yendo quizás un poco más allá, ¿no? Tiene un examen de ADN privado, ¿no? Llegó a realizarse un examen de ADN. Entonces, en base a las dudas que tenía, o en base, o quizás por la situación del defecto en la notificación de la demanda, o por último, con un ADN donde se demostraba que no tenía vínculo biológico, ¿qué hago? Impugno, ¿no? En la práctica se cerraba la puerta y este pleno de Ancash, digamos, servía pues como esa guía orientadora, ¿no? Entonces no podías impugnar una sentencia donde no había prueba de ADN por falta de oposición. Entonces, ¿cómo quedaban esas personas? Había un tema de afectación a sus derechos, por supuesto. Entonces, no podía mantenerse esa realidad, pues como dicen, no se podía pues hacer de la vista gorda. Entonces, en el Pleno Nacional que se realizó este año, se ha cambiado esa óptica y sí se puede impugnar una sentencia donde no se haya actuado una prueba de ADN. Ahora, en el tema de la paternidad también que trae bastante casuística en la práctica, ¿no? ¿Cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es la vía para cuestionar el reconocimiento de paternidad por engaño, violencia, perdón, o error, ¿no? Propiamente acá estamos hablando de vicios de la voluntad, ¿no? Y en la práctica se da, por supuesto. Entonces se realizó un pleno en Junín y bueno, se llegó a la conclusión de que tienes dos caminos, ¿no? Dos caminos para impugnar. Que si es válido, sí, puedes hacerlo por un tema de, en este caso, plantear una demanda de nulidad o anulabilidad o impugnar directamente la paternidad. Pero yendo un poco más allá siempre, ¿no? Yendo un poco más allá. Imaginemos, ¿no? Que aquí, digamos, no estamos hablando de un engaño, tampoco de, digamos, un error o tampoco violencia, ¿no? Imaginemos un caso eh, práctico, ¿no? Un varón reconoce su paternidad, voluntariamente firma el acta de nacimiento, sostiene una relación sentimental con la madre y obviamente, ¿no? Es el padre, pues, ¿no? Eh, reconoce, como les digo, su paternidad, pero ¿qué pasa? Oh, sorpresa, transcurre determinado tiempo, ¿no? Vamos a ir un poco más allá, quizás años, ¿no? 3, 4 años después del reconocimiento, pero este, esta persona, este papá, resulta que no es el papá,
porque se hizo un examen médico y resulta que es estéril, que no puede procrear. Uy, pero ya reconocí una paternidad, ¿no? Pero entonces eso yo lo hice voluntariamente, yo no podría invocar quizás engaño, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, ¿puedo plantear también uno puede impugnar? Sí, también es válido, ¿no? Ahora, la última interrogante, ¿no? Si se puede cuestionar la declaración judicial de paternidad, es casi lo mismo que en la primera, ¿no? Decían que no, ¿no? No, no se puede cuestionar, ¿no? Ya tuviste tu oportunidad de defenderte, formular tu oposición, ya no puedes, lamentablemente, pero sí, no lo coloqué en la diapositiva, pero este año se realizó un pleno nacional en Lima de familia y ahí justamente se planteó esta problemática, ¿no? ¿Qué hacer con esas personas que no pudieron y que finalmente no son los papás? Y este es un problema que viene de mucho antes. Recuerdo que hace un tiempo atrás en las noticias vi el caso de un señor en Arequipa, si no me equivoco, que tenía un proceso de alimentos, tenía proceso de omisión, pero no era el papá biológico. Entonces, son situaciones que sobrepasan, pues, como se dice, a lo que está establecido en la normativa. La siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, ¿no? Esta también es una situación que se presenta en la realidad, ¿no? ¿Puedo impugnar yo una paternidad si la madre se opone a la prueba de ADN del menor? Sí, sí es posible, ¿no? Y hay casos así, ¿no? Digamos, hay dudas, ¿no? Surgieron las dudas después del reconocimiento, ¿no? Pero la mamá se opone, pues, ¿no? No te permite, ¿no? Legalmente, ¿no? También hay una forma, digamos, no propiamente una demanda de impugnación, es una prueba anticipada, ¿no? De ADN. Pero ¿qué va a pasar con esta prueba anticipada? Si la mamá finalmente se sigue oponiendo, pues no vas a poder obligarla a que se someta a un examen de ADN. Entonces, en este camino, perdón, en esta situación, no es recomendable adoptar o plantear una prueba anticipada, ¿no? La prueba anticipada mayormente se hace cuando, digamos, hay predisposición de ambas partes, sobre todo en este caso de la mujer, ¿no? Porque mayormente, en su gran mayoría, pues quienes impugnan, un tema son los varones, ¿no? Casos de impugnación de maternidad son bien raros, ¿no? Entonces, aquí el camino, el mejor camino es impugnar esa paternidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una casación que es bien interesante, ¿no? La impugnación de la paternidad, y ojo, les recuerdo, ¿no? Estas casaciones no son vinculantes, pero sí, como les he dicho, a lo largo de la charla, sirven como guía orientadora, ¿no? A los operadores de justicia y obviamente también para el trabajo de los abogados, ¿no? Impugnación de la paternidad solo procede si se logra identificar al padre biológico, ¿no? Solo dice procede. Entonces, por ejemplo, lo que se adopta en esta casación hasta cierto punto es bastante debatible y cuestionable, ¿no? Imaginemos, ¿no? Una mamá, una persona, una mujer sostiene una relación con un varón, sale embarazada, pero sucede, ¿no? Que él no es el papá, pero no es la única persona con la que, digamos, había salido. Entonces, este padre impugna, pero obviamente, pues, no sabe, pues, quién es el papá biológico. O sea, impugna sobre la base de dudas o también sobre la base de un examen científico, propiamente un examen de ADN. Entonces, él impugna, pero en base a este criterio, ¿no? Se tiene que identificar, pero ¿acaso él va a saber, pues obviamente, quién es? O sea, debería saber la mamá, ¿no? Pero quizás ni ella misma porque tiene dudas, ¿no? Y esto en la realidad se presenta ese tipo de situaciones, por por supuesto que sí, ¿no? Porque hay personas, varones o mujeres, que digamos, en el tema sentimental,
digamos, un tanto, vamos a decirlo así, liberales, pues, ¿no? Tienen una forma de pensar, como dicen, mente abierta. Entonces, digamos, no sostienen solo una relación sentimental, sino que tienen otra relación paralela, ¿no? O terminan una relación, inician otra, entonces por ahí se produce un embarazo, pero bajo la creencia de que tú eres el papá, ¿no? Bueno, reconoces tu paternidad y luego te sometes a un examen de ADN después de haber firmado y te das con la sorpresa que no eres el papá. Oye, no, tú me engañaste, no, yo impugno. Ah, no, un momento, a ver, señor, usted primero tiene que identificar al papá biológico, ¿no? Y ya ha habido casos aquí en Huaraz donde han rechazado demandas aplicando esta casación, lo cual es incorrecto, porque ¿cómo se le puede exigir al papá pues, legal, ¿no? El que ha firmado la partida, que identifique, pues, o sea, ese es, como se dice, esa es chamba de la otra parte, pero a veces también ni la otra parte puede saber. Entonces, son situaciones que tienen que ser analizadas con cautela y cuando un juez puede tomar un criterio establecido en estas sentencias casatorias, tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? No aplicarlo, como se dice así, pues, o guiarte, pues, de una forma, digamos, tajante, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro del tema de la afiliación también hay casuística, ¿no? Diversa. Por ejemplo, ahí al final, ¿no? El juzgado multa a demandado y llama la atención a abogados por dilatar el proceso de filiación, ¿no? O sea, lo que se dice, ¿no? Eh, Vamos a ser abogados del diablo, como se dice, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues un proceso de filiación en la práctica puede extenderse bastante, quizás más de un año. ¿Por qué razón? Porque justamente hay acciones dilatorias, ¿no? Una acción dilatoria, por ejemplo, está relacionada con el tema del ADN. ¿Qué pasa? Cuando se formula oposición, en muchos casos incorrectamente piden auxilio judicial por el tema del ADN. Y el auxilio judicial no ha sido creado para ese tipo de situaciones, ¿no? Propiamente el auxilio judicial está relacionado a un tema de exoneración de tasas y aranceles judiciales, pero no para que se cubra un examen de ADN. Pero sin embargo, de mala fe, de forma temeraria, se hacen esos pedidos, ¿no? Y eso lo único que origina es demora, pues, en el resultado del proceso, ¿no? Y quizás al final a quien se le va a perjudicar es al propio obligado, ¿no? Porque obviamente, mientras más dure ese proceso, más devengados van a haber, pues. Entonces, ¿qué es lo que conviene en un proceso de filiación? ¿No? No adoptar esa conducta, pues, ¿no? Como abogado, ¿no? No ser temerario, no ser, como se dice, no jugar sucio, por decirlo así, ¿no? Entonces, el tema del ADN no va a ser cubierto con el auxilio. Y peor todavía, tampoco es gratis, como en algún momento se promocionó equivocadamente en el año 2018, cuando se realizó una modificatoria a la ley de filiación y se promocionó supuestamente un ADN gratuito. El ADN hasta el día de la fecha es cubierto por el obligado. Y aquí también surge otra interrogante, ¿no? ¿Qué pasaría si yo dentro de un proceso de filiación, pues obviamente al tener dudas bastante, como se dice, sólidas, ¿no? Planteo la oposición, pero digo, un momento, a ver, yo voy a solicitar que en este caso se tomen dos exámenes por dos laboratorios diferentes. ¿Es posible eso? Sí, ¿te lo van a aceptar? Por supuesto que sí, ¿no? Recordemos un caso bien emblemático, el caso de Pedro Galese. En el caso de Pedro Galese intervinieron tres laboratorios, y los tres laboratorios, cuando emitieron sus resultados, las conclusiones de los tres fue que no había vínculo biológico negativo. Pero, por ejemplo, otro ejemplo de conducta, ¿no? De mala conducta. No relacionado al tema del ADN, sino propiamente quizás al tema del resultado en sí. ¿Qué pasa? En la práctica, cuando ya se tiene el resultado del ADN, algunos jueces incorrectamente, lo digo, es mi posición personal, con de resultados.
que yo considero está de más. ¿Por qué razón? Porque cuando el laboratorio, que casi en su totalidad el que procesa las muestras es Biolinks, obviamente no es el, digamos, el más confiable, ¿no? Hay bastantes laboratorios, pero en la práctica casi la totalidad de los procesos de filiación, los exámenes de ADN los hacen con Biolinks. Entonces remiten el resultado y el resultado te lo notifican a la casilla electrónica. Entonces ahí ya convocar a esa audiencia, por ejemplo, de lectura es inoficiosa, retrasa más el proceso. Lo correcto es ahí realizar la audiencia para ver la pretensión accesoria, que son los alimentos. Incluso en esos casos, también hay ese debate, ¿no? Ya, se tiene el resultado positivo, es el papá, expía esa sentencia. No, un momento, vamos a hacer la audiencia. Hay una discusión ahí, ¿no? No hay un consenso hasta ahora. ¿Por qué debe hacerse la audiencia? Porque tiene que, en este caso, revisarse las pruebas, se le tiene que garantizar el derecho de defensa del demandado, porque finalmente se le va a imponer una sentencia y no se puede, pues, expedir la sentencia así, digamos, como dicen, no entre gallos y medianoche, por así decirlo. No, hay criterios variables, algunos jueces convocan audiencia, otros no, ¿no? Otros directamente expiden sentencia, que obviamente va a depender de cada caso muy, muy en particular. Pero justamente esas acciones dilatorias, ¿no? Como les estaba contando, también están relacionadas con el tema del resultado. Se te notifica el resultado y, digamos, el demandado presenta una especie de, vamos a decirlo así, observación y o sea, ¿no? Al resultado. Pero eso, digamos, dentro de la práctica, dentro del ejercicio del derecho es correcto. Si tú no estás conforme con el resultado, lo correcto legalmente es pedir una contraprueba con la muestra de reserva que está almacenada un año en el laboratorio y después lo desechan. Pero si tú planteas una especie de observación, y peor aún el juzgado, digamos, avala ese escrito y le corre traslado a la otra parte, o sea, todavía, digamos, se enrolla más el caso. Y esa situación se da, sí, se dio porque cuando yo vi un caso de filiación y el resultado era positivo, ¿no? Ya pues, ¿no? Simplemente esperábamos que se expida sentencia o se haga la audiencia para ver el tema de los alimentos. Y ahí el abogado, el demandado, plantea un escrito, ¿no? Cuestionando el resultado bajo argumentos en realidad absurdos, ¿no? Recuerdo mucho que uno de los argumentos que utilizó fue que en el traslado que se realiza en este caso a Trujillo, porque es ahí donde procesan las muestras, se había contaminado, habían cambiado los sobres, en realidad algo totalmente inverosímil, jalado de los cabellos. Y lamentablemente el juzgado cometió el error de, digamos, corrernos traslado con ese escrito, lo cual era totalmente innecesario, ¿no? Porque ahí el juez de plano debió rechazar ese escrito, porque un ADN se cuestiona con otro ADN, una contraprueba. Y ahora en la práctica también, ¿qué pasa, no? Cuando hay un resultado negativo, y ustedes han visto, quizás, no sé, tal vez han visto el programa de Andrea, ¿no? Y les dice, oye, pero ¿tú estás segura que es el papá? Sí, 100% negativo. No, pero él es el papá y solamente está, ya. Entonces, obviamente, esa persona te va a decir, pues, doctor, doctora, pero él es. Muy bien, pues, pague el examen de contraprueba. Ojo, ahí sí la parte demandante tiene que pagar el examen de la contraprueba y solo hay un plazo, como les digo, de un año, que es el tiempo durante el cual el laboratorio guarda esa muestra de reserva. La siguiente diapositiva, por favor.
Otro tema bastante interesante es el régimen de visitas, ¿no? Yo he seleccionado, hay 4 sentencias que considero que son bastante interesantes, ¿no? El régimen de visitas está condicionado al cumplimiento de la obligación alimentaria, ¿no? Esto propiamente hablando de lo que está establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Esa regla, ¿no? Está fijada, ¿no? En el Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 87, si no me equivoco, 88, si no me equivoco, 88, digamos, no es pues inflexible, ¿no? No se puede condicionar. Y nuevamente, cada caso tiene que ser analizado de forma muy minuciosa. El propio artículo indica, ¿no? Prescribe acreditar el cumplimiento o el incumplimiento, porque hay que entender algo, ¿no? El régimen de visitas es un derecho de relación de interacción que digo, ser ejecutado dentro de los parámetros que impone, digamos, la doctrina de la protección integral del niño, ¿no? ¿A qué me refiero? Ese espacio, ese lapso de tiempo tiene que ser usado o empleado de la forma más idónea y que sea en mejor beneficio del menor, sea un niño o un adolescente. ¿Por qué razón? Porque ese derecho se ha consagrado esencialmente en primer orden a favor de ellos, de los niños o de los adolescentes. Entonces, ese tema del condicionamiento, ¿no? Del cumplimiento de la obligación, sí ha sido ya prácticamente superado, ¿no? Pero, como les vuelvo a recalcar, tiene que analizarse caso por caso, porque casi siempre cuando un papá, que puede ser un varón o una mujer, pero en nuestra realidad, en mayor medida, los varones plantean una demanda judicial de régimen de visitas, detrás cargan un proceso de alimentos. Y hay muchas situaciones donde los obligados o estos papás no han cumplido con la pensión, que en algunos casos, y eso hay que ser francos, no lo han cumplido porque simplemente no les ha dado la gana, porque posibilidades han tenido o las tienen, pero no se rehúsan y no quieren. Pero hay casos donde se presentaron situaciones, por ejemplo, de salud coyunturales, ¿no? Un ejemplo bien práctico, lo que pasó con el COVID, ¿no? En el 2020, hasta prácticamente fines del 2022, la situación económica fue difícil para muchas personas. Entonces, de ese grueso de papás que tienen demandas de alimentos, hay papás que, pues digamos, cumplían, ¿no? Pagaban puntualmente la pensión, pero por una situación como la del COVID o una situación de salud, un accidente, un tema laboral, despido, rescisión de contrato, entonces su capacidad se ve afectada y no puede cumplir, ¿no? Entonces tiene que, en ese caso, como le digo, ese condicionamiento no se puede convertir en una barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que verse a ese hijo que está ahí en el medio, ¿no? Y analizar el contexto familiar en sí, pues, ¿no? Por eso, como les dije en la clase pasada, mucho hace el que uno sea honesto. Y cuando uno plantea una demanda, contar esa historia, pero tal como es, ¿no? Tal como es. Porque también, como les indiqué anteriormente, hay situaciones de conflicto intrafamiliar después de la separación donde aún persisten esos resentimientos, ese dolor, porque quizás uno falló, fue el varón o fue la mujer, o quizás fueron ambos, no hubo comprensión, no eran compatibles, pero por ahí se adoptan conductas obstruccionistas, se le impide al papá, se le cierran, como dice, todas las puertas, entonces no tiene otro camino más que demandar, ¿no? Ahora, no se debe impedir el contacto del menor con sus progenitores. Claro,
caso por caso muy puntual, ¿no? Porque sabemos bien que luego de una separación o antes de una separación pueden haber antecedentes de violencia. Y es una realidad que no podemos nosotros ocultar. Hay mucho índice, perdón, de violencia familiar, ¿no? La violencia familiar, como habremos escuchado, ¿no? Es el pan del día, como dicen, ¿no? Los juzgados de familia especializados a diario, ¿no? Ingresan un promedio de entre 5 a más denuncias. Hay audiencias de otorgamiento de medidas de protección todos los días en los 3 despachos que funcionan aquí en Huaraz, ¿no? Especializados en violencia familiar. Entonces, para que no se debe, no se debe impedir ese contacto, el caso tiene que ser analizado, pues contextualizado, revisado, ¿no? Es cierto también que muchos varones, ¿no? Son denunciados maliciosamente, ¿no? Y a través de esas denuncias maliciosas, ¿no? O denuncias calumniosas, se les impide, pues, el contacto con sus hijos, ¿no? Entonces, ese contacto tiene que ser, como les vuelvo a repetir, analizado desde la óptica que ha sido consagrado este régimen en primer orden para los hijos, ¿no? Impedir que se fije un régimen de visitas contraviene el interés superior de los niños, ¿no? Evidentemente, ¿no? Está relacionado a esa interacción, pero como les dije, ¿no? Esa interacción tiene que darse dentro de esos parámetros, pues, dentro de la educación, ¿no? No tiene que ejercitarse violencia, pero en muchos casos, ¿qué pasa? Esos regímenes son no voy a decir utilizados, son mal ejecutados, ejercitados, porque en vez de que el papá interactúe, ¿no? Sea por horas, sea por días, con el hijo, digamos, hay casos donde lo someten a una suerte de interrogatorio, ¿no? Y les empiezan a preguntar por la mamá, como si fuesen policías, ¿no? Y tu mamá con quién sale o quién le llama, qué hace, qué esto, qué el otro, ¿no? Entonces, si digamos, no estamos dentro de ese contexto, no se le podría pues impedir aún más que a un padre, yo digo, a un hijo a que interactúe, ¿no? Con un papá, ¿no? Ahora, ¿se puede tramitar un régimen de visitas en vía constitucional? Bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, en este caso, más que tramitar es quizás, vamos a decirlo así, que se pueda ejecutar, ¿no? En última instancia, ¿no? Si es viable. La siguiente diapositiva, por favor. Mm, mm, Creo que hay una anterior, me parece, sobre tenencia, no le... A ver, déjame ver acá. No le... Creo que son, a ver, creo que no, a ver, no lo han puesto, a ver, vamos a ver acá. Un momentito, por favor. Mm, sí. Bueno, la voy a tener que comentar con las disculpas del caso, sí, es por error se ha eliminado del PPT. En el tema de tenencia, por ejemplo, hay también abundante jurisprudencia, ¿no? Hay abundante jurisprudencia, ¿ya? Lo voy a tener que mencionar, ¿ya? Ya ha habido un error ahí, involuntario, ¿ya? Pero hay eh, abundante jurisprudencia. Por ejemplo, en el tema de tenencia bueno, de hecho que han escuchado este término de la alienación parental, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? Para decirlo en palabras simples, es lavarle la cabecita, pues, al hijo, ponerlo en contra del otro papá con el que no vive. Y hay casos de alienación, sí, por supuesto, sobre todo cuando son relaciones que aún arrastran digamos, esas heridas del pasado, ¿no? Y digamos, no se ha delimitado bien
la relación papá-mamá. Entonces, al existir indicios de alienación parental, no procede una tenencia compartida. Y la tenencia compartida, pues, hoy en día, digamos, ha incrementado la carga procesal en los juzgados de familia, de tal forma que, digamos, en la práctica se ha vuelto una suerte de, vamos a decirlo así, mecanismo de defensa, ¿no? O, más que un mecanismo de defensa, un medio para poder sustraer el tema de la obligación alimentaria. Pero cuando hay indicios de alienación, no procede, pues. Y obviamente la alienación es acreditada a través de una evaluación, una pericia psicológica, ¿no? Entonces ahí no podría, pues, obviamente, no hay forma, ¿no? No hay forma, ¿no? Otra casación muy interesante, por ejemplo, es aquella que indica que la ausencia de figura paterna, ausencia, valida que el juez otorgue tenencia exclusiva a la madre. Casos de esos hay bastantes, ¿no? Ausencia de figura paterna, pues, ¿no? Ahora, esa ausencia, ¿por qué podría darse? Uno, digamos, por decisión propia del papá. La mamá nunca le restringió, simplemente el papá decidió, como si se hacerse un costado, ¿no? O sea, estar ausente. Y esa figura, obviamente, no se ha formado, pues, dentro de la cabecita, pues, el corazón de ese hijo. Entonces, si esa ausencia esa ausencia es tan marcada que obviamente sí, pues se le debe otorgar la tenencia exclusiva a la madre. Pero ahora, pues con la modificatoria con la introducción de esta ley de tenencia compartida, la tenencia exclusiva es la excepción, ¿no? La regla es la tenencia compartida. Pero igual, este ejemplo, ¿no? Que originó esta casación de ausencia de figura paterna, le, le faculta, pues, ¿no? O valida que el juez otorgue la tenencia exclusiva a la madre, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de los criterios, por ejemplo, para determinar la tenencia, ¿no? Eso también es bastante interesante, por ejemplo, ¿no? En el tema de los criterios, tiene que analizarse, por ejemplo, la edad del hijo, el contexto, ¿no? Cuánto tiempo, digamos, lleva separados los papás, cuánto tiempo el niño o la niña compartió, vivió con ambos padres, si dentro de esa convivencia, de esa relación, se suscitaron hechos de violencia, ¿no? En este caso, la conducta de cada papá, ¿no? Esos criterios son importantes que sean analizados en un caso de tenencia, ¿no? El factor geográfico también, por ejemplo, ¿no? Luego de una separación, pues quizás la mamá se fue con el hijo muy lejos, ¿no? O al revés, el papá se fue, pero digamos no para que inicie una nueva relación sentimental, sino por temas laborales. Y quizás pues en ese contexto hay un tema de incumplimiento de responsabilidades de parte de la mamá, hay quizás situaciones de agresión. Entonces, todos esos criterios tienen que ser analizados, ¿no? Dentro de un proceso de tenencia, ¿no? Por ejemplo, otra sentencia también otra sentencia casatoria bastante interesante, ¿no? Es el relacionado a la voluntad, indican acá, ¿no? Del menor maduro, le ponen así, ¿no? Esa es una sentencia casatoria que se dio en Lima, ¿no? En un proceso de tenencia hay dos situaciones que están establecidas en el código, ¿no? La opinión de un niño o niña, el juez la escucha. Y en este caso la declaración y obviamente la opinión de un adolescente, el juez la toma en cuenta,
¿no? Pero no es lo, digamos, único, ¿no? Pero sí hay una importancia de esa voluntad y al entrar el término menor maduro, ya propiamente estamos hablando de un niño o un adolescente. Entonces, esa madurez está relacionada, uno, a su propio desarrollo emocional, biológico. Hay personas, concretamente niños, que tienen un razonamiento, son muy inteligentes, diferencian bastante, no en comparación a otros niños de su misma edad. Hay adolescentes, obviamente, iguales, ¿no? Entonces, esa voluntad, ¿no? Tiene que ser cuidadosamente analizada y contrastada con otras pruebas, ¿no? A eso se refiere esa voluntad de este menor, como se dice, maduro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el tema de tenencia, y viéndola que actualmente pues está vigente esta ley de tenencia compartida, ¿no? Hay unas reglas, ¿no? Que están establecidas en la última modificatoria, ¿no? Es el tema del tiempo, ¿no? El tema del tiempo, por ejemplo, ¿no? Se debe otorgar la tenencia al progenitor que convivió más tiempo, ¿no? Pero ese factor tiempo está asociado a otras condiciones más, ¿no? La edad del menor, el contexto familiar, antecedentes de violencia, ¿no? Aún se mantiene todavía el tema de la edad, sí, ¿no? Menor de 3 años de, ¿no? Con la mamá, ¿no? Mayor de 3 ya se ven otras cosas, ¿no? Propiamente pruebas, en este caso pericias psicológicas, ¿no? Entonces, el tema del tiempo, también, o sea, el tema de la convivencia, está asociado con una terminología que en el derecho de familia se conoce como la doctrina de los años tiernos, ¿no? ¿Qué significa eso, no? El progenitor que le brindó, digamos, esos cuidados esenciales en esa primera infancia, ¿no? Esa etapa donde el hijo es más vulnerable, ¿no? Su primera, segunda infancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa doctrina de los años tiernos, así como se le conoce en el derecho de familia, un poquito ha sido, digamos, vamos a decirlo así, dañada con esta ley de tenencia compartida, ¿no? Pero aún así, el factor tiempo tiene que ser tomado en cuenta, tiene necesariamente que ser tenido en cuenta en un proceso de tenencia. Ojo, porque con la última modificatoria, también obviamente es válido plantear una demanda de tenencia exclusiva, pero en la práctica los jueces de familia al momento de realizar la audiencia invocan, ¿no? Hacen esa invocación, esa exhortación para que se pueda propiciar un acuerdo sobre tenencia compartida. Pero ahí hay un gran problema, pues, ¿no? Es el tema de la relación entre papás. Entonces no veo yo que sea saludable que se exhorte, se propicie, ¿no? En la audiencia, y es más, inclusive en las propias resoluciones que fijan fecha para la audiencia única, también colocan esa exhortación, ¿no? Se les exhorta tanto a los progenitores como a los abogados patrocinantes a que puedan arribar a un acuerdo, ¿no? Entonces, yo considero que ahí se hace mal, porque la tenencia compartida es una figura que tiene sus ventajas, pero que implementarla, ¿no? En la práctica, no creo que pase por una cuestión tampoco, vamos a decirlo así, de estadística, porque hay que ser concretos, ¿no?
no se puede, pues, en cierta forma, digamos, forzar esa figura, porque tienen que haber varios factores que determinen si va a ser posible o no que esa tenencia compartida funcione, ¿no? Y obviamente, ¿no? Lo que se quiere en este caso, ¿no? Es velar y proteger al menor. Entonces, hay varios factores que deben ser analizados caso por caso en un tema de tenencia. Está también la relación del padre, ¿no? Con el hijo o con la hija, ¿no? Entonces, yo considero que caso por caso tiene que ser muy analizado y obviamente el interés superior del niño, evidentemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque esas reglas que están establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes, hasta cierto punto no son tan, vamos a decirlo así, proporcionales, ¿no? Quizás me permito darle lectura, ¿no? Propiamente estamos hablando del artículo 84, ¿no? Facultades del juez sobre la tenencia compartida, ¿no? En caso de disponer la tenencia compartida, el juez deberá tener en cuenta lo siguiente. El hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con los progenitores, pero yendo a la realidad, en todos los casos tiene que ser así, igual el periodo, considero que no. Los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección del hijo. Sí, es cierto, tienen igualdad de derechos, pero para que exista esa igualdad de derechos, para que exista un respeto, tiene que haber en este caso una buena relación, pues. Y justamente un presupuesto, que es, yo considero fundamental para que una tenencia compartida funcione, es esa colaboración de ambos papás. En buena cuenta que son dos buenos amigos, que pueden coordinar, que se pueden comunicar sin que exista reclamos, sin que exista, eh, digamos, prejuzgamientos, que haya una comunicación basada en el respeto. La distancia entre los domicilios de los padres no restringe la tenencia compartida, pero se considera al definir la forma, ¿no? Pero esto también aplicándolo a cada caso en concreto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque obviamente el tema geográfico sí influye, ¿no? El hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida materna y paterna. Pero ¿qué pasa si el hijo no quiere? Porque hay casos donde obviamente los hijos no se llevan bien con los tíos o con los abuelos. Y tampoco se le podría, pues en este caso, imponer al menor o al adolescente. Las vacaciones del hijo y progenitores, fechas importantes en la vida del menor, la edad y opinión del hijo, ¿no? Justamente ahí en el tema de la edad, ¿no? Niño, adolescente, opinión, ¿no? Opinión. En el caso de los niños, va a depender de su propio desarrollo biológico. Como les dije, hay menores que son muy inteligentes y tienen un lenguaje bastante desarrollado y su razonamiento es muy distinto a un niño de su misma edad. Se están en condiciones de responder preguntas, ¿no? Que le van a ayudar al juez. Y, bueno, la forma de tenencia compartida puede ser modificada en función de las necesidades del hijo. Interesante, ¿no? Es una puerta abierta que se deja. Justamente por eso, en un fallo judicial sobre tenencia compartida hay que analizarlo a profundidad, ¿no? Porque es mejor que exista esa puerta abierta para que se pueda modificar en función a las necesidades del hijo. Y justamente en el tema de tenencia compartida, esas necesidades del niño a veces no son analizadas minuciosamente. Uno de los factores que también es inclusive mencionado por psicólogos es que en ambos hogares existen iguales reglas, como creo se los mencioné en la sesión, tuve la oportunidad de compartir para que pueda funcionar, porque si no en la práctica lo que va a traer es más conflicto, niños rebeldes, niños alienados,
y prácticamente esa sentencia, digamos, casi va a ser letra muerta y va a generar más problemas. La siguiente diapositiva, por favor. Y es la última. La anterior, por favor. En el tema de los plenos casatorios en familia tenemos uno, que es el tercer pleno casatorio. Este tercer pleno casatorio surgió a consecuencia de una casación que se presentó en un proceso de divorcio, ¿no? La casación 4664-2010 ¿no? Es un precedente fundamental, ¿no? Y obviamente es vinculante en el derecho de familia, ¿no? A través de este pleno casatorio se le permite al juez, ¿no?, de familia, y obviamente también un juez de paz letrado, ¿no?, flexibilizar algunos principios procesales, ¿no?, para proteger a la parte más perjudicada en los procesos de divorcio, separación de hecho, ¿no?, y también en otros procesos más conexos, ¿no?, un proceso de alimentos propiamente, un proceso de tenencia, de régimen de visitas, de filiación, es aplicable en los procesos de familia permitiendo al juez fijar una indemnización. Bueno, eso está relacionado al caso en concreto en sí, ¿no? Porque era un caso de divorcio. Aunque no se haya solicitado en la demanda, siempre y cuando se hayan expuesto los hechos que configuran el perjuicio. Ese extracto está relacionado propiamente al caso, ¿no?, que originó este pleno casatorio. También enfatiza las facultades tuitivas del juez para garantizar la justicia social y la igualdad material en estos casos. La siguiente, por favor. Hay aportes interesantes que trae este pleno, ¿no? Uno de ellos es la flexibilización del proceso, pues, ¿no? Y esto en la práctica, ¿cómo se grafica, ¿no? Por ejemplo, pues, digamos, ¿no? Eh, yo, pues, me olvidé presentar en este caso, ofrecer un medio probatorio, ¿no? Entonces lo presento con posterioridad. No es propiamente un medio probatorio extemporáneo, ¿no? Entonces, el juez debería rechazarlo, quizás en principio sí, ¿no? Por el tema de que hay un tema de preclusión, ¿no? Pero aplicando este pleno se permite, ¿no? Otra situación práctica, ¿no? La formalidad, ¿no? La flexibilidad para proteger a la parte más débil, ¿no? Entonces, en la práctica esa flexibilización en el derecho de familia ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, en las audiencias, el juez tiene facultades, ¿no? Para que pueda el juez solicitar pruebas de oficio, ¿no? Puede incorporar, ¿no? O inclusive en ese mismo acto, a través de esta flexibilización de estos principios, la parte solicita, ¿no? Igual, la incorporación o la actuación de determinada prueba, ¿no? El tema de la indemnización por daños está relacionado en concreto al caso que originó el pleno, ¿no? Que es un caso de divorcio, ¿no? Se habilita el juez a otorgar una indemnización al cónyuge perjudicado por el divorcio, por separación de hecho inclusive si no fue peticionado formalmente en la demanda, basándose en el principio de solidaridad y equidad. Y algo que es también muy importante son esas facultades tuitivas, pues, ¿no? Que el juez tiene para proteger a la familia, ¿no? Al menor, a la madre y al anciano. Y justamente ese pleno en la práctica es bastante utilizado, ¿no? Porque justamente esa protección a la familia se ve materializada en las decisiones judiciales, ¿no? Por ejemplo, en un caso de alimentos, ¿no? Que es un caso bastante recurrente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? El tema de la apelación de la sentencia, ¿no? Actualmente, y eso tengo que reconocerlo, hay un juzgado de familia aquí en Huaraz que está aplicando el tema de la, vamos a decirlo así, la celeridad procesal
pero de una forma muy, muy, muy efectiva. En un caso de apelación de sentencia, por ejemplo, normalmente en segunda instancia, propiamente en un juzgado de familia, cuando viene del paz letrado, antes, en este juzgado en concreto, tomaba un tiempo de entre 3 a 4 meses, ¿no? Actualmente ese tiempo se ha reducido prácticamente a un mes. Y es más, en la misma resolución, donde el juez toma conocimiento del caso, en esa misma resolución fijan fecha de audiencia, de vista de la causa. El juez, analizando el caso, incorpora pruebas de oficio y luego que se realiza la vista de la causa, por ejemplo, si la vista de la causa fue hoy día, la sentencia sale mañana. Y, por ejemplo, una muestra de justamente esa facultad tuitiva y esa flexibilización, les comento. El día de ayer, en horas de prácticamente, no a esta hora, ingresé una demanda de apoyo y salvaguarda, justamente a ese juzgado. Y en horas de la tarde de hoy me notifican el auto admisorio con la fecha de audiencia. Eso antes no se veía. Una calificación de demanda en un tema de familia, en ese juzgado en concreto, un promedio de una semana y media, ¿no? Pero menos de 24 horas. Entonces, ahí es como se ve plasmado este pleno casatorio de familia. Ahí justamente se ve esa tuitividad del juez de admitir una demanda en un tiempo, pero así que yo antes no lo he visto. Y yo sí digamos, lo reconozco y es muy, muy loable que este despacho judicial esté trabajando de esa forma. Excelente. Eso es lo que se quiere. Entonces, este pleno es una herramienta fundamental en el tema de familia y que no solo es utilizado pues, por los jueces, también es invocado por los abogados que ejercemos, ¿no?, el litigio en el área de familia. Es como un caballito de batalla, como yo digo, ¿no? Tienes que invocarlo, tienes que analizarlo, interpretarlo, el caso en concreto, ¿no? Entonces, bueno, mm, a través de lo que les he podido compartir hoy día, ¿no? Espero que sea de ayuda en el trabajo, en su formación que tienen como abogados, como estudiantes, quizás de los últimos años, ¿no? Y bueno, espero poder haber sido de ayuda para todos ustedes. Gracias. Sí, terminó la pregunta. Ya. Yo creo que no tiene, en principio, para decirlo así, términos sencillos, no tiene por qué haber un choque, ¿no? La independencia judicial no tiene por qué verse afectada, ¿no?, con el tema de la obligatoriedad de los plenos. Y como les digo, los plenos o los acuerdos plenarios, en principio, no son vinculantes en teoría, pero en la práctica como que sí se han estado, digamos, está tomando esa dinámica, ¿no? Y yo considero que a través de ello se garantiza justamente que se imparta justicia de una forma tal que se salvaguarde y se proteja a las personas vulnerables, porque tengamos en cuenta que en un proceso de familia hay una historia detrás. En un proceso de alimentos hay una historia detrás, en un proceso de filiación hay una historia detrás.
Entonces, yo creo que esa, digamos, obligatoriedad que los propios jueces en cierta forma están haciendo, yo veo que es positivo porque se han superado varias barreras a lo largo de estos años en el tema de alimentos, en el tema de tenencia, en el tema de filiación, en el tema de régimen de visitas, en el tema de tutela. Entonces, lo ideal sería pues que quizás se hagan plenos vinculantes, ¿no? Plenos nacionales, donde se traigan pues esta problemática que pasa en la realidad, ¿no? Cada caso es muy particular, ¿no? Hay temas que son muy sensibles, como el tema de la filiación, donde quizás a veces tú te vas a ver en un dilema, ¿no? Vas a poder conocer casos donde quizás te vas a preguntar, ¿es en realidad necesario que este niño, digamos, lleve el apellido de una persona que quizás nunca lo quiso ni conocer o que ni venga al mundo? Entonces, o ese papá que siempre cumplió y de repente le cerraron la puerta o que no pudo practicarse un examen de ADN y finalmente no es el papá y que le digan no o que le hayan dicho no, tú no puedes, ya está determinada la paternidad, lo siento, ¿no? Entonces, yo considero que sí es positivo y de ninguna forma afecta pues la independencia judicial, al contrario. ¿Quién es, digamos, el protagonista principal? Es la persona, ¿no? Esa persona que toca la puerta, ¿no? Que pide una orientación, que como muchas veces se escucha, ¿no? La justicia, ¿no? Entonces yo considero que no es malo. Bien, yo considero que sí ha contribuido, pero a pesar de ello, aún existen criterios dispares, ¿no? En el tema del régimen de visitas, por ejemplo, a veces los jueces se equivocan, pues, porque son humanos, somos humanos. Entonces, digamos, se plantea una demanda y como no está acreditado el tema del cumplimiento, le rechazan la demanda. Ha sucedido, aún sucede. En el tema de tenencia, por ejemplo, ¿no? Ah, se fija una tenencia compartida, pero sin que se haya hecho un análisis profundo del caso, cuando hay antecedentes de violencia, antecedentes de alienación. Entonces, aún existen, aún, tengo que decirlo, desde lo que yo veo, aún hay criterios dispares, ¿no? Que sí, esta jurisprudencia que a lo largo de todos estos años se viene dando, ¿no? Por las Cortes superiores, por la Corte Suprema, estas casaciones, sí han ayudado bastante, pero aún todavía falta, digamos, que exista, pues, como se dice, una sola voz, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Obviamente, eso es lo ideal, ¿no? Y yo creo que sí se puede llegar a eso porque es un tema de decisión y también un tema de vocación y de convicción. Porque hay buenas prácticas que los juzgados han implementado, como yo les he compartido antes de terminar, ¿no? Y que considero eso debería replicarse aquí, por lo menos en todo el distrito judicial de Ancash, ¿no? Y de esa forma creo que sí esas diversas casaciones, digamos, se estarían encaminando ¿no? De una sola forma en beneficio de los justiciables.
Gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash por esta oportunidad. Quedo a su disposición para cuando ellos gusten contar con mis aportes. Gracias, bendiciones para todos, buenas noches.